Vivimos obsesionados con mostrar solo nuestra mejor versión. La sonrisa perfecta en las fotos, los éxitos que compartimos, las palabras bonitas que usamos para disfrazar el dolor. Desde pequeños nos enseñaron a ser buenos, a reprimir la rabia, a escondernos cuando sentimos miedo, a avergonzarnos cuando algo en nosotros no encajaba. Así, poco a poco, fuimos arrinconando partes esenciales de nuestro ser, dejándolas en un cuarto oscuro que preferimos no abrir. A esa habitación la llamamos sombra. La sombra no es un monstruo que espera devorarte, no es el enemigo que debes vencer. Al contrario, es la puerta a tu libertad más profunda. Dentro de ella habitan tus emociones no expresadas, tus deseos negados, tu poder olvidado, tu creatividad salvaje y tu vulnerabilidad más pura. ¿Te has preguntado alguna vez por qué repites los mismos patrones en tus relaciones? ¿Por qué boicoteas tus sueños justo cuando empiezan a hacerse realidad? ¿Por qué cargas con un vacío inexplicable incluso cuando todo parece ir bien? La respuesta casi siempre se esconde en tu sombra. Este libro no pretende curarte, porque no estás roto, tampoco quiere convertirte en alguien distinto. Quiere invitarte a un viaje valiente, volver a mirar con honestidad aquello que escondiste, abrazar tu oscuridad y descubrir que en el fondo nada de ti merece ser rechazado. Cuando te atreves a abrazar tu sombra, algo mágico sucede. Dejas de luchar contra ti mismo, recuperas tu energía, tu autenticidad y tu alegría. Y sobre todo, te das permiso para vivir desde la totalidad de quien eres, sin miedo a brillar ni a hundirte. Aquí no encontrarás un camino fácil, encontrarás, eso sí, un camino verdadero. Este libro es una llamada a dejar de huir y empezar a amar cada fragmento de ti, a recuperar tu alma salvaje y a recordar que incluso en la noche más oscura puede brotar la luz más sincera. ¿Estás listo para abrir la puerta? Bienvenido a tu encuentro con la sombra. Bienvenido a ti. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El llamado interior. Hay un momento en la vida en que algo dentro de nosotros empieza a inquietarse, como un susurro en medio de la noche que insiste en despertarnos, aunque preferiríamos seguir dormidos. A veces aparece como una sensación vaga de insatisfacción, otras como una tristeza silenciosa que no sabemos explicar, o como un deseo ardiente de romper con todo lo que hasta ahora hemos creído ser. Este llamado no siempre es fuerte ni evidente, pero cuando llega, es imposible ignorarlo. Es el inicio de un viaje hacia el interior, hacia las partes más olvidadas y negadas de nuestra alma. La mayoría de las personas pasan la vida intentando escapar de este murmullo interno. Se distraen con trabajos, relaciones, consumo, éxitos o la aprobación de los demás. Y así mantienen su atención fuera, lejos de ese territorio incómodo donde habitan las preguntas más profundas. Sin embargo, tarde o temprano, el vacío vuelve a aparecer. Puede que lo sintamos después de un logro que no nos llena, tras una ruptura amorosa o en esos silencios que se hacen eternos en la madrugada. Este llamado interior es la primera invitación a mirar la sombra. No es un camino fácil ni rápido. Es, más bien, un descenso a lo que Carl Jung llamaba el sótano del alma. Ese espacio donde escondimos las emociones que no supimos gestionar, los deseos que nos enseñaron a avergonzar, los impulsos que creímos inaceptables. Cada persona construye su sombra de manera única. Para algunos, la sombra se llena de rabia reprimida. Para otros, de tristeza profunda, de culpa o incluso de un anhelo de grandeza que no se atrevieron a reconocer. Todo aquello que alguna vez fue juzgado, castigado o mal interpretado fue guardado en ese rincón oscuro. Responder al llamado interior significa estar dispuesto a sentir lo que durante años hemos evitado. Significa aceptar que no todo en nosotros es bonito ni correcto, y que eso no solo es normal, sino profundamente humano. A menudo creemos que si mostramos nuestra oscuridad, seremos rechazados o abandonados. Tememos que si dejamos salir la rabia, el dolor o la fragilidad, perderemos el amor de los demás, o peor aún, nos perdamos a nosotros mismos. Pero la paradoja es que cuanto más huimos de nuestra sombra, más poder le damos.
Cuanto más la negamos, más se manifiesta en forma de sabotajes, enfermedades, relaciones tóxicas y patrones repetitivos. La verdadera libertad nace cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos. Cuando nos atrevemos a escuchar el llamado interior, iniciamos una revolución silenciosa que transforma cada área de nuestra vida. Dejamos de buscar validación externa, de mendigar amor, de vivir en un constante estado de carencia. Empezamos a descubrir un sentido de completitud que no depende de nada fuera. En ese viaje, comenzamos a entender que la sombra no es un enemigo, sino un aliado poderoso. Es la guardiana de nuestra autenticidad, la fuente secreta de nuestro poder creativo, la puerta a una conexión más honesta con nosotros y con el mundo. La vida, cuando se vive en piloto automático, puede sentirse como un ciclo interminable de obligaciones. Nos acostumbramos tanto a vivir para cumplir expectativas que olvidamos escuchar esa voz suave que nos pregunta: ¿quién eres realmente? ¿Qué parte de ti has dejado atrás para encajar? ¿Qué sueños enterraste para ser aceptado? Las respuestas no se encuentran fuera, ni en libros, ni en gurús, ni en promesas mágicas. Se encuentran adentro, esperando pacientemente que nos animemos a mirar. Aceptar el llamado interior es el primer acto de amor radical hacia uno mismo. Es decirse, estoy dispuesto a conocerme más allá de lo que siempre he mostrado. Estoy listo para abrazar mi luz y también mi oscuridad. No hay un momento perfecto para iniciar este viaje. Muchas veces llega en medio del caos, cuando la vida nos sacude con una pérdida, una crisis o un cambio inesperado. Otras veces surge en medio del éxito, cuando todo afuera parece ir bien, pero por dentro sentimos un vacío inexplicable. El llamado interior no se apaga. Podemos ignorarlo, anestesiarlo, distraernos, pero siempre volverá. Porque en el fondo sabe que vinimos aquí para algo más grande que sobrevivir. Vinimos a vivir completos. Vinimos a recordar. Este libro es una invitación a seguir ese susurro, a cruzar el umbral y empezar a descubrir la belleza oculta en tu propia oscuridad. No prometo que sea fácil, pero sí prometo que es el viaje más auténtico y liberador que puedes emprender. Bienvenido a tu llamado interior. Aquí empieza el verdadero encuentro contigo. Capítulo 2. El nacimiento de la sombra. La sombra no nace de la noche a la mañana, ni aparece de forma repentina en nuestra vida adulta. Su origen se teje lentamente desde los primeros años de nuestra existencia, cuando comenzamos a descubrir el mundo y, sobre todo, a descubrirnos a nosotros mismos. Al llegar a este mundo, somos seres completos, abiertos, expresivos y auténticos. Un bebé no siente vergüenza de llorar, reír o mostrar su enojo. Vive en un estado puro de presencia, sin juzgarse ni esconder ninguna emoción. Pero pronto comenzamos a recibir mensajes, directos o sutiles, que nos indican qué partes de nosotros son aceptables y cuáles no. Aprendemos, quizás sin darnos cuenta, que ser amado y aceptado requiere ciertas condiciones. Puede que nos enseñaran que llorar era signo de debilidad, que enojarse era malo, que ser demasiado alegre o curioso era molesto. O tal vez recibimos el mensaje de que había que ser el niño perfecto, el hijo obediente, el alumno ejemplar, el amigo siempre sonriente. Así, poco a poco, empezamos a recortar partes de nuestro ser para encajar en las expectativas de quienes nos rodeaban. Aquellas partes que no eran bienvenidas por nuestros padres, maestros o sociedad, fueron reprimidas y empujadas al fondo de nuestro inconsciente. Allí, en la penumbra, empezaron a formar lo que Jung llamó la sombra. La sombra no es algo negativo en esencia. De hecho, muchas de las cualidades que relegamos a la sombra no son malas. Algunas son incluso grandes dones y fuentes de poder personal. Pero al ser rechazadas, se vuelven incómodas, amenazantes y, con el tiempo, peligrosas y permanecen inconscientes. En ese proceso, construimos una imagen de nosotros mismos que mostramos al mundo, nuestra máscara social, también conocida como el ego. Esta máscara está diseñada para protegernos, para conseguir amor, aprobación y pertenencia. Pero el precio que pagamos es alto, sacrificamos la autenticidad. Desde muy temprano, aprendemos a decir sí cuando queremos decir no, a sonreír cuando queremos llorar, a ser complacientes cuando queremos rebelarnos.
Cada vez que ignoramos nuestras emociones auténticas, alimentamos la sombra. Cada vez que fingimos ser alguien que no somos, ella se fortalece. La sombra se convierte en ese cuarto oscuro donde guardamos todo lo que creemos que nos haría indignos de ser amados. Guardamos allí la rabia, la envidia, el deseo de poder, el resentimiento, el miedo, pero también nuestra espontaneidad, nuestro coraje, nuestra creatividad y nuestra capacidad de gozo desbordante. Así, sin darnos cuenta, vamos fragmentándonos. Nos convertimos en personajes interpretando un guión escrito por otros. Nos esforzamos en cumplir con los estándares que nos prometen amor y seguridad, aunque eso signifique traicionarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros desarrolla una sombra única. Si creciste en un ambiente donde se valoraba la fortaleza y se despreciaba la vulnerabilidad, es probable que hayas escondido tu sensibilidad y tu ternura. Si te enseñaron que ser exitoso era la única forma de valer, quizás hayas enterrado tu lado soñador o tus deseos más simples y humanos. El nacimiento de la sombra no es un error, es un mecanismo de protección. Cuando somos pequeños, dependemos totalmente del amor y la aceptación de nuestros cuidadores para sobrevivir. Si percibimos que mostrar cierta parte de nosotros puede significar perder ese amor, elegimos ocultarla. No lo hacemos de manera consciente, es un acto instintivo para protegernos. Sin embargo, lo que en la infancia nos salva, en la adultez nos limita. Aquello que antes nos permitió adaptarnos, hoy nos mantiene presos. De adultos, la sombra se manifiesta en múltiples formas. Aparece en nuestras reacciones desproporcionadas, en los juicios severos hacia los demás, en los autosabotajes, en la dificultad para sostener relaciones sanas o en la sensación persistente de vacío. Surge cuando criticamos a alguien por ser egoísta, cuando en realidad no nos permitimos priorizarnos, o cuando envidiamos a alguien que vive con libertad mientras nosotros seguimos presos de la aprobación ajena. La sombra se hace visible en los momentos en que perdemos el control, cuando decimos o hacemos cosas que luego no comprendemos y que nos llenan de culpa. El nacimiento de la sombra marca el inicio de un viaje inconsciente que influye en cada aspecto de nuestra vida, nuestras elecciones, nuestros miedos, nuestras metas y hasta nuestra salud física y mental. Si no tomamos conciencia de ella, seguiremos actuando desde las heridas, repitiendo ciclos y buscando afuera las piezas que nos faltan. Pero cuando comenzamos a explorarla, a ponerle nombre y rostro, descubrimos que aquello que temíamos no es tan aterrador, que de hecho, cada emoción, cada impulso y cada deseo negado contienen información valiosa sobre quiénes somos realmente y qué necesitamos para sentirnos completos. Sanar no significa eliminar la sombra, sino integrarla, comprender que no somos solo nuestra luz ni solo nuestra oscuridad, sino la danza viva entre ambas. Entender que cada fragmento rechazado guarda una lección, una fuerza o una cualidad que hemos dejado olvidada. Mientras más escondemos la sombra, más poder tiene sobre nosotros. Mientras más la iluminamos con curiosidad y compasión, más nos liberamos. Reconocer el nacimiento de la sombra es el primer paso para reconciliarnos con nosotros mismos. Es darnos cuenta de que detrás de cada reacción, cada enojo, cada tristeza explicable, hay una historia que merece ser escuchada. Es empezar a mirar con ternura esas partes que una vez creímos inaceptables y abrazarlas como piezas sagradas de nuestro ser. La vida nos ofrece constantemente oportunidades para reencontrarnos con la sombra, en el conflicto con una pareja, en un fracaso laboral, en la envidia hacia un amigo, en el dolor que surge cuando nos sentimos ignorados o rechazados. Cada una de esas experiencias es una invitación a mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué parte de mí estoy negando? ¿Qué me está queriendo mostrar esta emoción? El nacimiento de la sombra no es el fin de nuestra integridad, sino el inicio de nuestro viaje hacia ella. En el momento en que empezamos a explorarla, dejamos de ser marionetas de nuestras heridas y comenzamos a convertirnos en creadores conscientes de nuestra vida. Empezamos a vivir desde un lugar más auténtico, más libre, más pleno, y en ese acto valiente de mirar donde antes no queríamos mirar, recuperamos nuestra energía, nuestra vitalidad y nuestra capacidad de amar de verdad.
Así empieza la gran aventura de recordar quiénes somos en realidad. Una aventura que no es para los que buscan atajos ni soluciones rápidas, sino para los valientes que desean vivir con el corazón abierto y la mirada honesta. En los próximos capítulos iremos explorando cada capa de la sombra, descubriendo los mecanismos que la alimentan y sobre todo aprendiendo a integrarla con amor. Porque abrazar tu sombra es en el fondo abrazar tu humanidad. Y solo cuando aceptas cada rincón de tu ser, puedes decir que realmente estás vivo. Capítulo 3. Máscaras y armaduras. Desde que somos pequeños, aprendemos a leer el ambiente para sobrevivir emocionalmente. Nos volvemos expertos en captar miradas, silencios, gestos y tonos de voz. Descubrimos rápidamente que hay cosas que podemos mostrar y otras que es mejor esconder. Así, sin darnos cuenta, comenzamos a fabricar nuestras primeras máscaras y a forjar las armaduras que nos acompañarán durante gran parte de nuestra vida. Una máscara es una versión de nosotros mismos que presentamos al mundo para ser aceptados, para no ser heridos, para no sentirnos excluidos. Es esa personalidad cuidadosamente pulida que mostramos en el trabajo, con los amigos, en las redes sociales o incluso en nuestras relaciones más íntimas. La armadura, por su parte, es la coraza emocional que usamos para protegernos de lo que creemos que podría hacernos daño. El rechazo, la crítica, la traición o el abandono. La máscara puede ser la del hijo perfecto, siempre responsable, obediente y exitoso. O la del rebelde eterno, que se enorgullece de no seguir ninguna regla, pero en el fondo busca desesperadamente atención. O la del fuerte, el que nunca necesita ayuda, el que siempre puede con todo, aunque por dentro se sienta exhausto y solo. También está la máscara del complaciente, el que siempre dice sí aunque por dentro grita no, el que sacrifica sus propias necesidades para evitar conflictos y ser querido. Cada uno elige la máscara que mejor se adapta a su entorno y a las exigencias que recibió de niño. La armadura, en cambio, es ese muro invisible que levantamos cuando sentimos peligro emocional. Puede manifestarse como frialdad, indiferencia, sarcasmo, hiperindependencia o incluso como un exceso de positividad tóxica que niega cualquier emoción difícil. Con el tiempo, llegamos a confundir la máscara con nuestra verdadera identidad. Creemos que somos esa persona sonriente que siempre tiene la respuesta correcta, ese trabajador incansable que nunca descansa, o esa persona fuerte que no necesita a nadie. Sin embargo, la verdad es que detrás de cada máscara hay un ser humano vulnerable, lleno de miedos, deseos y anhelos no expresados. Las máscaras y armaduras son útiles en determinados momentos. Nos ayudaron a protegernos en contextos donde mostrar nuestra verdadera esencia podía significar peligro o rechazo. Son adaptaciones inteligentes del ego que nos permitieron sobrevivir emocionalmente. Pero lo que antes nos protegía, hoy nos impide vivir con autenticidad. Con el tiempo, estas máscaras se convierten en prisiones invisibles. Para sostenerlas, necesitamos gastar una enorme cantidad de energía. Nos esforzamos en mantener la imagen, en no dejar grietas, en complacer, en controlar, en demostrar constantemente que valemos. Esta tensión constante termina por agotarnos y muchas veces nos desconecta de nuestra verdadera esencia. Detrás de la máscara del fuerte puede habitar un niño asustado que solo desea ser abrazado. Detrás de la máscara del complaciente puede existir un ser con deseos profundos de expresar su rabia y poner límites. Detrás de la máscara del exitoso puede vivir alguien que siente un gran vacío y que necesita amor, no admiración. La vida nos va ofreciendo señales para mostrarnos que nuestras máscaras ya no nos sirven. Puede ser una enfermedad, un colapso emocional, una crisis existencial, el fin de una relación o simplemente esa sensación persistente de estar actuando en un escenario y no en la vida real. Estas señales son invitaciones a empezar a soltar las capas que hemos acumulado y a mirar lo que hay debajo. Soltar las máscaras y las armaduras no es un acto de un solo día. Es un proceso profundo, a veces doloroso y siempre valiente. Implica arriesgarnos a ser vistos tal cual somos, con nuestras luces y nuestras sombras.
Implica aceptar que quizás no todos nos van a querer o aprobar cuando mostremos nuestro verdadero rostro. Implica renunciar a la ilusión de control y abrirnos a la posibilidad de ser heridos, pero también de ser amados de verdad. Cuando empezamos a quitar nuestras máscaras, descubrimos partes de nosotros que habíamos olvidado. Recuperamos nuestra espontaneidad, nuestra sensibilidad, nuestra capacidad de asombro y nuestra creatividad natural. Volvemos a sentirnos vivos, aunque al principio pueda resultar incómodo y aterrador. Las relaciones se transforman profundamente cuando dejamos de usar máscaras. Pasamos de vínculos basados en el intercambio de personajes a encuentros reales entre dos seres humanos. De pronto, ya no tenemos que agradar para ser aceptados, ni controlar para sentirnos seguros. Podemos ser quienes somos y permitir que el otro también sea quien es. Esto no significa que desaparezca el miedo. Al contrario, mostrarnos auténticos despierta nuestros temores más profundos. El miedo al rechazo, al abandono, al juicio. Pero cada vez que elegimos ser fieles a nosotros mismos, en lugar de traicionarnos para sostener una máscara, fortalecemos nuestra autoestima y recuperamos nuestro poder personal. El camino de soltar la armadura nos lleva también a explorar las heridas que la hicieron necesaria. Descubrimos que detrás de la dureza hay un corazón que anhela, que detrás de la frialdad hay un profundo deseo de ser comprendidos. La verdadera fortaleza no consiste en endurecernos ni en fingir que nada nos afecta. La verdadera fortaleza nace de la vulnerabilidad, de la capacidad de mostrarnos tal como somos sin garantía de ser aceptados. Muchos temen que si dejan sus máscaras, perderán el amor, el respeto o el reconocimiento. Pero lo que realmente perdemos cuando sostenemos una máscara es la oportunidad de ser amados auténticamente. Solo cuando somos verdaderos podemos recibir amor verdadero. Lo demás es solo admiración superficial, dependencia emocional o vínculos construidos sobre ilusiones. A medida que exploramos nuestras máscaras y armaduras, empezamos a darnos cuenta de cuántas decisiones importantes hemos tomado desde el miedo y no desde el amor. Elegimos carreras, parejas, estilos de vida y hasta sueños que no nos pertenecen, sino que están diseñados para sostener una imagen. Descubrir esto puede ser doloroso, pero también liberador. Nos abre la puerta a preguntarnos, ¿quién sería yo si no necesitara demostrar nada? ¿Qué haría si no temiera el juicio de los demás? ¿Cómo se sentiría mi cuerpo si pudiera relajarse y dejar de sostener tantas capas? Al observar nuestras máscaras, no se trata de juzgarnos ni de criticarnos. Se trata de comprendernos con compasión y de agradecer la función protectora que tuvieron en su momento. Sin ellas, tal vez no hubiéramos podido sobrevivir emocionalmente. Pero ahora, como adultos, ya no necesitamos defendernos de la misma manera. Ahora podemos elegir. Podemos decidir vivir una vida más honesta y coherente. Las relaciones se transforman profundamente cuando dejamos de usar máscaras. Pasamos de vínculos basados en el intercambio de personajes a encuentros reales entre dos seres humanos. De pronto, ya no tenemos que agradar para ser aceptados, ni controlar para sentirnos seguros. Podemos ser quienes somos y permitir que el otro también sea quien es. Esto no significa que desaparezca el miedo. Al contrario, mostrarnos auténticos despierta nuestros temores más profundos. El miedo al rechazo, al abandono, al juicio. Pero cada vez que elegimos ser fieles a nosotros mismos, en lugar de traicionarnos para sostener una máscara, fortalecemos nuestra autoestima y recuperamos nuestro poder personal. El camino de soltar la armadura nos lleva también a explorar las heridas que la hicieron necesaria. Descubrimos que detrás de la dureza hay un corazón que anhela conexión, que detrás de la frialdad hay un profundo deseo de ser comprendidos. La verdadera fortaleza no consiste en endurecernos ni en fingir que nada nos afecta. La verdadera fortaleza nace de la vulnerabilidad, de la capacidad de mostrarnos tal como somos sin garantía de ser aceptados. La armadura, muchos temen que si dejan sus máscaras, perderán el amor, el respeto o el reconocimiento. Pero lo que realmente perdemos cuando sostenemos una máscara es la oportunidad de ser amados auténticamente. Solo cuando somos verdaderos podemos recibir amor verdadero. Lo demás es solo admiración superficial, dependencia emocional o vínculos construidos sobre ilusiones.
A medida que exploramos nuestras máscaras y armaduras, empezamos a darnos cuenta de cuántas decisiones importantes hemos tomado desde el miedo y no desde el amor. Elegimos carreras, parejas, estilos de vida y hasta sueños que no nos pertenecen, sino que están diseñados para sostener una imagen. Descubrir esto puede ser doloroso, pero también liberador. Nos abre la puerta a preguntarnos, ¿quién sería yo si no necesitara demostrar nada? ¿Qué haría si no temiera al juicio de los demás? ¿Cómo se sentiría mi cuerpo si pudiera relajarse y dejar de sostener tantas capas? Al observar nuestras máscaras, no se trata de juzgarnos ni de criticarnos. Se trata de comprendernos con compasión y de agradecer la función protectora que tuvieron en su momento. Sin ellas, tal vez no hubiéramos podido sobrevivir emocionalmente. Pero ahora, como adultos, ya no necesitamos defendernos de la misma manera. Ahora podemos elegir, podemos decidir vivir una vida más honesta y coherente. El viaje hacia la autenticidad es el viaje de regresar a casa. Una casa interior donde no necesitamos disfrazarnos, donde podemos llorar, reír, gritar o quedarnos en silencio. Una casa donde no existe el deber ser, solo el ser. Allí encontramos la paz y la fuerza que no dependen de la validación externa. Cuando soltamos las máscaras, descubrimos que lo que somos, tal como somos, es suficiente. No perfecto, pero sí real. Este capítulo nos invita a mirarnos en el espejo sin filtros, a preguntarnos con sinceridad, ¿qué máscaras llevo puestas? ¿Qué armadura sigo usando? Capítulo 4. El miedo a mirar dentro. Mirar dentro de uno mismo es una de las acciones más sencillas y al mismo tiempo más aterradoras que podemos emprender. No requiere de grandes viajes externos ni de hazañas extraordinarias. Basta con detenernos, cerrar los ojos y sentir. Pero esa simple invitación suele activar nuestros miedos más profundos porque implica entrar en un territorio desconocido, despojado de distracciones, excusas y justificaciones. Mirar dentro significa enfrentarnos con todo lo que hemos evitado durante años, nuestras heridas no sanadas, nuestras emociones reprimidas, nuestros deseos ocultos, nuestras contradicciones, nuestras sombras más densas. Desde pequeños nos enseñaron a buscar fuera, a buscar soluciones, reconocimiento, amor y sentido en el exterior. Nos educaron para mirar al otro, para complacer, para imitar, para encajar. Nos enseñaron a distraernos cuando algo dolía, a reír cuando queríamos llorar, a endurecernos cuando nos sentíamos vulnerables. Crecimos creyendo que mirar hacia adentro era peligroso, que podía hacernos débiles o inestables. Así, fuimos perfeccionando el arte de distraernos, trabajo excesivo, relaciones superficiales, consumo compulsivo, redes sociales, comida, sustancias, rutinas interminables. Todo para evitar ese silencio incómodo donde emerge la verdad que tanto tememos. El miedo a mirar dentro no es irracional, tiene raíces profundas. En el fondo, sabemos que si realmente nos detenemos y observamos, tendremos que hacernos cargo de nuestras heridas. Tendremos que aceptar que hay partes de nosotros que no están alineadas con la imagen que queremos sostener. Tendremos que reconocer que quizás llevamos años viviendo en automático, negando nuestra verdadera voz. A veces, este miedo se manifiesta como resistencia, procrastinación, autojustificaciones, no tengo tiempo, no es el momento, ya lo haré cuando esté listo. Otras veces, aparece como ansiedad, pereza, cansancio inexplicable o incluso enfermedades físicas. El cuerpo habla cuando la mente no quiere escuchar. Mirar dentro no significa volverse negativo o pesimista, ni quedarse atrapado en el pasado. Significa abrir la puerta al autoconocimiento y atreverse a sentir lo que sea que esté allí, sin adornos. La tristeza que nunca expresamos, la rabia que disfrazamos de ironía, la culpa que escondemos bajo perfeccionismo, la soledad que cubrimos con hiperactividad. Cada emoción guardada se convierte en una capa más de la sombra, y cada capa no vista sigue influyendo en nuestras decisiones, en nuestros vínculos y en nuestra sensación de plenitud.
El miedo a mirar dentro también surge porque intuimos que después de ver la verdad ya no podremos volver atrás. Una vez que descubrimos que una relación no nos nutre, que un trabajo nos drena, que un hábito nos autodestruye, no podemos seguir fingiendo que no lo sabemos. La verdad exige acción. Y muchas veces, actuar significa soltar, renunciar, poner límites, hablar, confrontar, cambiar. El ego odia el cambio. Prefiere lo conocido, aunque duela. Prefiere lo predecible, aunque sea vacío. Porque el cambio implica atravesar la incertidumbre y perder, aunque sea momentáneamente, la sensación ilusoria de control. Hay un momento crucial en el viaje interior, cuando nos damos cuenta de que no somos nuestras máscaras, nuestros logros ni nuestras historias. Detrás de todo eso hay un ser esencial, puro y vasto. Pero para llegar a ese núcleo necesitamos atravesar capas y capas de condicionamientos. Necesitamos mirar de frente nuestras heridas de infancia, nuestros traumas no resueltos, nuestras frustraciones, nuestras pequeñas y grandes traiciones a nosotros mismos. No es un proceso lineal ni rápido, no es un camino que pueda hacerse con prisa, es como adentrarse en una cueva oscura con una vela temblorosa. Al principio, cada sombra parece un monstruo, cada emoción una amenaza. Pero con cada paso consciente, la luz de la vela se vuelve más estable. Empezamos a darnos cuenta de que los monstruos no son tan grandes como parecían, que muchos de ellos son solo partes de nosotros que necesitan ser escuchadas, comprendidas y abrazadas. El miedo a mirar dentro también nos protege, sí, porque al no mirar evitamos sentir el dolor acumulado. Nos mantenemos ocupados, funcionales, normales ante los ojos de la sociedad. Pero ese precio es muy alto. Dejamos de estar en contacto con nuestra esencia. Perdemos la capacidad de vivir de manera auténtica y nos resignamos a una existencia superficial. Muchas personas pasan toda su vida evitando ese encuentro consigo mismas, y así se convierten en extraños para sí mismos, siempre buscando fuera algo que solo pueden encontrar dentro. El momento en que decidimos mirar dentro, aunque sea por un instante, es un acto de infinito coraje. En ese momento se abre la posibilidad de transformación real. No se trata de convertirnos en alguien mejor, sino en alguien más verdadero. Descubrimos que no somos defectuosos o rotos, que no necesitamos arreglarnos, sino simplemente recordarnos. Volvemos a conectar con nuestras emociones auténticas, con nuestras necesidades reales, con nuestros sueños más profundos. Descubrimos la ternura que habíamos enterrado, la pasión que habíamos callado, la creatividad que habíamos negado. Cada emoción guardada se convierte en una capa más de la sombra, y cada capa no vista sigue influyendo en nuestras decisiones, en nuestros vínculos y en nuestra sensación de plenitud. El miedo a mirar dentro también surge porque intuimos que después de ver la verdad ya no podremos volver atrás. Una vez que descubrimos que una relación no nos nutre, que un trabajo nos drena, que un hábito nos autodestruye, no podemos seguir fingiendo que no lo sabemos. La verdad exige acción. Y muchas veces actuar significa soltar, renunciar, poner límites, hablar, confrontar, cambiar. El ego odia el cambio. Prefiere lo conocido, aunque duela. Prefiere lo predecible, aunque sea vacío. Porque el cambio implica atravesar la incertidumbre y perder, aunque sea momentáneamente, la sensación ilusoria de control. Hay un momento crucial en el viaje interior, cuando nos damos cuenta de que no somos nuestras máscaras, nuestros logros ni nuestras historias. Detrás de todo eso hay un ser esencial, puro y vasto. Pero para llegar a ese núcleo necesitamos atravesar capas y capas de condicionamientos. Necesitamos mirar de frente nuestras heridas de infancia, nuestros traumas no resueltos, nuestras frustraciones, nuestras pequeñas y grandes traiciones a nosotros mismos. No es un proceso lineal ni rápido, no es un camino que pueda hacerse con prisa. Es como adentrarse en una cueva oscura con una vela temblorosa.
Al principio, cada sombra parece un monstruo, cada emoción una amenaza. Pero con cada paso consciente, la luz de la vela se vuelve más estable. Empezamos a darnos cuenta de que los monstruos no son tan grandes como parecían, que muchos de ellos son solo partes de nosotros que necesitan ser escuchadas, comprendidas y abrazadas. El miedo a mirar dentro también nos protege, sí, porque al no mirar evitamos sentir el dolor acumulado. Nos mantenemos ocupados, funcionales, normales ante los ojos de la sociedad. Pero ese precio es muy alto. Dejamos de estar en contacto con nuestra esencia. Perdemos la capacidad de vivir de manera auténtica y nos resignamos a una existencia superficial. Muchas personas pasan toda su vida evitando ese encuentro consigo mismas, y así se convierten en extraños para sí mismos, siempre buscando fuera algo que solo pueden encontrar dentro. El momento en que decidimos mirar dentro, aunque sea por un instante, es un acto de infinito coraje. En ese momento se abre la posibilidad de transformación real. No se trata de convertirnos en alguien mejor, sino en alguien más verdadero. Descubrimos que no somos defectuosos ni rotos, que no necesitamos arreglarnos, sino simplemente recordarnos. Volvemos a conectar con nuestras emociones auténticas, con nuestras necesidades reales, con nuestros sueños más profundos. Descubrimos la ternura que habíamos enterrado, la pasión que habíamos callado, la creatividad que habíamos negado. Cada emoción guardada se convierte en una capa más de la sombra, y cada capa no vista sigue influyendo en nuestras decisiones, en nuestros vínculos y en nuestra sensación de plenitud. El miedo a mirar dentro también surge porque intuimos que después de ver la verdad ya no podremos volver atrás. Una vez que descubrimos que una relación no nos nutre, que un trabajo nos drena, que un hábito nos autodestruye, no podemos seguir fingiendo que no lo sabemos. La verdad exige acción. Y muchas veces, actuar significa soltar, renunciar, poner límites, hablar, confrontar, cambiar. El ego odia el cambio. Prefiere lo conocido, aunque duela. Prefiere lo predecible, aunque sea vacío. Porque el cambio implica atravesar la incertidumbre y perder, aunque sea momentáneamente, la sensación ilusoria de control. Hay un momento crucial en el viaje interior, cuando nos damos cuenta de que no somos nuestras máscaras, nuestros logros ni nuestras historias. Detrás de todo eso hay un ser esencial, puro y vasto, pero para llegar a ese núcleo necesitamos atravesar capas y capas de condicionamientos. Necesitamos mirar de frente nuestras heridas de infancia, nuestros traumas no resueltos, nuestras frustraciones, nuestras pequeñas y grandes traiciones a nosotros mismos. No es un proceso lineal ni rápido, no es un camino que pueda hacerse con prisa. Es como adentrarse en una cueva oscura con una vela temblorosa. Al principio, cada sombra parece... Capítulo 5. La proyección, el espejo de la sombra. Uno de los mecanismos más fascinantes y a la vez más desconcertantes de la psique humana es la proyección. A través de ella, volcamos en el mundo exterior aquello que no aceptamos o no reconocemos en nuestro interior. La proyección es el espejo en el que vemos reflejada nuestra sombra, esa parte oculta de nosotros mismos que preferimos ignorar. Mientras creamos que todo lo que nos molesta o nos hiere está afuera, permanecemos ciegos a nuestro propio universo interno. Sin embargo, cada vez que criticamos, juzgamos, odiamos o envidiamos a alguien, estamos recibiendo una oportunidad única para conocernos. Cuando proyectamos, trasladamos a otros nuestras propias emociones no integradas. Por ejemplo, alguien que constantemente acusa a los demás de ser egoístas puede estar negando su propio egoísmo o su necesidad legítima de priorizarse. Al juzgarlo en el otro, evita confrontarse con su propia incapacidad para poner límites o con su miedo a no ser querido si actúa por sí mismo. Así, la proyección funciona como una especie de alivio temporal. Nos permite desplazar la incomodidad hacia afuera, desentendiéndonos de la responsabilidad personal. Pero esta comodidad es un espejismo, porque cada juicio, cada rabia desproporcionada, cada irritación inexplicable son mensajeros que señalan una herida no sanada en nuestro interior. A veces, la proyección adopta formas sutiles y hasta positivas.
Por ejemplo, cuando admiramos de manera exagerada a alguien, cuando lo idealizamos y le atribuimos cualidades casi divinas, también estamos proyectando. En esos casos, lo que vemos fuera son cualidades nuestras que no nos atrevemos a reconocer. Decimos, ¡qué valiente es ella! Yo jamás podría hacer eso, sin darnos cuenta de que esa valentía existe en nosotros, esperando ser vivida. Así, la proyección no siempre revela solo lo que rechazamos, sino también lo que nos negamos a aceptar como propio en su potencial más luminoso. La proyección es inevitable y natural. Es una función psicológica que nos permite, en cierta medida, interactuar con el mundo. Sin embargo, cuando no somos conscientes de ella, vivimos atrapados en una realidad distorsionada, convencidos de que el enemigo, la causa de nuestro malestar o la fuente de nuestro amor está afuera. Vivir desde la proyección nos mantiene en un estado de victimismo perpetuo. Mi pareja me hace sentir inseguro, mi jefe me hace sentir inútil, la sociedad me impide ser yo mismo. En este estado cedemos nuestro poder personal y quedamos a merced de las circunstancias. Pero cuando empezamos a hacernos responsables de nuestras proyecciones, ocurre una transformación radical. Dejamos de buscar culpables y comenzamos a preguntarnos, ¿qué me muestra esta persona sobre mí mismo? ¿Qué parte de mi historia toca esta situación? ¿Qué emoción he evitado sentir que ahora se refleja fuera? Convertimos cada conflicto en un espejo, cada enojo en una pista, cada admiración en una invitación. Este cambio de perspectiva no es sencillo ni cómodo. Significa dejar de pelear con el mundo y empezar a explorar nuestro propio territorio interno, donde habitan las verdaderas causas de nuestra incomodidad y nuestros bloqueos. La proyección es el puente directo hacia la sombra. Todo lo que condenamos, evitamos o despreciamos en los demás nos está mostrando exactamente lo que no queremos ver en nosotros. Si sentimos rabia contra alguien que se muestra vulnerable, puede que estemos negando nuestra propia fragilidad. Si sentimos celos de quien tiene éxito, tal vez escondemos un deseo profundo de brillar, pero nos lo prohibimos por miedo al fracaso o al rechazo. La clave está en atrevernos a mirar detrás de la emoción inicial, a desarmar la historia que nuestra mente fabrica para justificarse y buscar el mensaje oculto. En muchas ocasiones usamos la proyección para evitar tomar decisiones difíciles. Es más fácil decir, él me hace sentir pequeña, que reconocer que yo elijo permanecer en una relación donde no me siento valorada. Es más cómodo afirmar, ella siempre me critica, que aceptar que yo misma soy mi peor juez y permito esos tratos. Cuando asumimos que todo lo que nos afecta emocionalmente tiene raíces dentro de nosotros, recuperamos nuestro poder. Dejamos de esperar que el otro cambie, dejamos de intentar controlar lo externo y empezamos a trabajar en la única persona sobre la que tenemos verdadero dominio, nosotros mismos. Pero la proyección también puede mostrarnos nuestro potencial oculto. Aquello que admiramos profundamente en otros puede ser una señal de nuestras propias posibilidades. La fuerza, la creatividad, el carisma, la compasión que vemos afuera nos pertenecen, están en nosotros, esperando ser cultivados y expresados. Reconocer esto requiere humildad y coraje, porque aunque suene más agradable que enfrentar la sombra dolorosa, aceptar la propia grandeza también asusta, nos empuja a actuar, a dejar de escondernos, a asumir el riesgo de brillar. Comprender y trabajar con la proyección no significa tolerar maltratos o injusticias, no significa que todo sea culpa nuestra ni que debamos aguantar relaciones tóxicas. Significa reconocer que cada situación que nos afecta emocionalmente es una oportunidad para conocernos mejor, para crecer y sanar. A veces, la lección será poner límites, otras veces será marcharnos y otras abrir el corazón y pedir ayuda. La diferencia es que ya no lo haremos desde la reacción inconsciente, sino desde la conciencia y la responsabilidad. La proyección también opera a nivel colectivo. Como sociedad, proyectamos en ciertos grupos humanos nuestras sombras no reconocidas, minorías, extranjeros, personas con estilos de vida diferentes. Les atribuimos todo aquello que no queremos ver en nosotros. Ellos son peligrosos, ellos son flojos, ellos son inmorales. Este mecanismo colectivo alimenta prejuicios, violencia y separación.
Al tomar conciencia de nuestras proyecciones individuales, también contribuimos a sanar la conciencia colectiva, creando un mundo más compasivo y menos fragmentado. Empezar a trabajar con la proyección es un acto revolucionario. Nos transforma de víctimas en creadores, de ciegos en exploradores de nuestro propio mundo interno. Nos invita a observar cada emoción como un regalo disfrazado. Sí, un regalo incómodo, a veces doloroso, pero siempre valioso. Cada juicio es un mapa, cada molestia una linterna, cada crisis una puerta. Cuando dejamos de pelearnos con los espejos externos, comenzamos a abrazar nuestra sombra y con ella nuestra totalidad. Este capítulo es una invitación a observarte con honestidad radical. La próxima vez que algo o alguien te irrite, pregúntate, ¿qué parte de mí se refleja aquí? Cuando sientas admiración exagerada, cuestiónate, ¿qué parte de mí desea expresarse de esa forma? Usa cada relación, cada encuentro, cada conflicto como un maestro, porque al final el otro solo es un espejo que refleja lo que necesitamos ver para regresar a nosotros mismos. La proyección es el camino más directo hacia el autoconocimiento, y cada paso que damos hacia adentro nos acerca un poco más a la libertad de ser sin máscaras ni armaduras, completos y verdaderos. Capítulo 6. Heridas de infancia. El origen de la sombra. La infancia es el terreno fértil donde se siembran las semillas más profundas de lo que seremos como adultos. Todo lo que experimentamos en esos primeros años, amor, rechazo, ternura, violencia, validación, abandono, se convierte en la base de nuestra identidad emocional. La mayoría de nuestras sombras se originan allí, en esos momentos aparentemente inocentes, que, sin darnos cuenta, determinaron la forma en que aprendimos a relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo. Aunque con el tiempo podamos olvidar los detalles concretos, el cuerpo y el inconsciente recuerdan cada gesto, cada mirada, cada silencio. Desde que nacemos, nuestra mayor necesidad es sentirnos amados y aceptados. Dependemos totalmente de nuestros cuidadores para sobrevivir, y eso nos hace profundamente vulnerables. En esa dependencia absoluta, cualquier gesto de desaprobación, cualquier ausencia emocional, cualquier herida en el vínculo, es percibida como una amenaza de vida o muerte. Así empezamos a moldearnos, para encajar, reprimimos emociones, adoptamos máscaras, creamos personajes. Y en cada una de esas renuncias dejamos una parte esencial de nuestro ser atrás, empujándola a la sombra. Las heridas de infancia no siempre surgen de grandes traumas evidentes. Muchas veces se crean en situaciones sutiles y repetitivas. Un padre distraído, una madre crítica, un entorno que exige perfección. Una palabra hiriente repetida en el momento equivocado, una burla constante, la sensación de no ser visto, de no ser suficiente. Incluso padres amorosos y bien intencionados hieren a sus hijos, porque nadie puede ser un espejo perfecto. No se trata de culpar a nuestros padres, sino de entender que cada uno actuó desde sus propias heridas, desde sus propios miedos, desde su propia sombra. A veces, para sentirnos aceptados, adoptamos el papel de niño bueno, complaciente, sonriente, responsable. En otras ocasiones, nos convertimos en el rebelde, el que se comporta mal para recibir aunque sea atención negativa. Algunos se vuelven invisibles, aprendiendo a no molestar, a pasar desapercibidos, a sobrevivir callando sus verdaderos deseos. Y cada uno de esos patrones que creamos para sobrevivir emocionalmente se convierte en un ladrillo más del muro que levantamos entre nuestra esencia y el mundo. Las heridas de infancia más comunes son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Cada una deja una huella particular en el alma. La herida de rechazo, por ejemplo, puede hacernos temer el contacto íntimo, aislarnos emocionalmente o buscar aprobación constante. La herida de abandono puede hacernos dependientes, temerosos de la soledad, dispuestos a sacrificar nuestra verdad para no perder al otro. La humillación nos lleva a sentir vergüenza por nuestro propio ser, a vivir con miedo al juicio y a la exposición. La traición nos empuja a desconfiar, a controlar, a cerrarnos a la entrega. La injusticia nos hace rígidos, perfeccionistas, con la sensación permanente de que nada es suficiente.
Reconocer nuestras heridas de infancia no es tarea fácil. Muchas veces hemos construido vidas enteras para protegernos de sentir ese dolor original. Creamos relaciones, carreras, hábitos y creencias que giran en torno a evitar esa sensación primaria de desamor o de insuficiencia. El problema es que mientras no muremos esa herida, seguimos actuando desde ella, repetimos patrones inconscientes, atraemos situaciones similares, elegimos personas que confirman nuestras creencias dolorosas. Nos convertimos en adultos que viven buscando fuera lo que no supieron recibir de pequeños: amor incondicional, validación, seguridad. Volver a la herida no significa revivirla con victimismo, ni quedarse atrapados en el pasado. Significa rescatar al niño interior que se quedó congelado en ese momento de dolor, abrazarlo, escucharlo y decirle que ahora ya no está solo. Es un proceso de reparentalización, donde empezamos a darnos a nosotros mismos el amor y la contención que no supimos recibir. Esta es una de las tareas más poderosas y transformadoras que podemos emprender. Requiere valentía, paciencia y mucha compasión, porque no hay nada más frágil y a la vez más fuerte que un niño interior herido. Una de las grandes trampas del ego es convencernos de que ya superamos esas heridas, que ya no nos afectan, que pertenecen al pasado. Pero basta con observar nuestras reacciones en el presente, la intensidad desproporcionada de ciertas emociones, la dependencia emocional, el miedo al rechazo, la necesidad compulsiva de validación, el autosabotaje. Cada uno de estos síntomas es una llamada del niño interior diciendo: aquí estoy, todavía esperando ser visto, todavía esperando ser amado. El trabajo con la herida de infancia es profundo y no lineal. A veces creemos haber sanado y de pronto, en una situación inesperada, vuelve a doler. Esto no significa retroceso, sino una invitación a entrar más profundo, a abrazar capas más sutiles. La sanación no es un destino final, es un camino de amor constante. Cada encuentro con la herida es una oportunidad para liberar energía retenida y recuperar fragmentos de nuestra esencia que habíamos abandonado. Cuando comenzamos a sanar, descubrimos que detrás de cada herida hay un tesoro oculto. Detrás de la herida de rechazo, por ejemplo, está el don de la autenticidad y la capacidad de estar con uno mismo. Detrás de la herida de abandono se esconde la fuerza de la autonomía y el arte de construir vínculos conscientes. Detrás de la humillación se encuentra la verdadera humildad y la capacidad de brillar sin miedo. Detrás de la traición yace la capacidad de confiar, entregarse plenamente. La injusticia nos hace rígidos, perfeccionistas, con la sensación permanente de que nada es suficiente. Reconocer nuestras heridas de infancia no es tarea fácil. Muchas veces hemos construido vidas enteras para protegernos de ese dolor original. Creamos relaciones, carreras, hábitos y creencias que giran en torno a evitar esa sensación primaria de desamor o de insuficiencia. El problema es que mientras no muremos esa herida, seguimos actuando desde ella, repetimos patrones inconscientes, atraemos situaciones similares, elegimos personas que confirman nuestras creencias dolorosas. Nos convertimos en adultos que viven buscando fuera lo que no supieron recibir de pequeños: amor incondicional, validación, seguridad. Las heridas no significan revivirlas con victimismo ni quedarse atrapados en el pasado. Significa rescatar al niño interior que se quedó congelado en ese momento de dolor, abrazarlo, escucharlo y decirle que ahora ya no está solo. Es un proceso de reparentalización donde empezamos a darnos a nosotros mismos el amor y la contención que no supimos recibir. Esta es una de las tareas más poderosas y transformadoras que podemos emprender. Requiere valentía, paciencia y mucha compasión, porque no hay nada más frágil y a la vez más fuerte que un niño interior herido. Una de las grandes trampas del ego es convencernos de que ya superamos esas heridas, que ya no nos afectan, que pertenecen al pasado. Pero basta con observar nuestras reacciones en el presente, la intensidad desproporcionada de ciertas emociones, la dependencia emocional, el miedo al rechazo, la necesidad compulsiva de validación, el autosabotaje. Cada uno de estos síntomas es una llamada del niño interior diciendo: aquí estoy, todavía esperando ser visto, todavía esperando ser amado. El trabajo con la herida de infancia es profundo y no lineal. A veces creemos haber sanado y de pronto, en una situación inesperada, vuelve a doler.
Esto no significa retroceso, sino una invitación a entrar más profundo, a abrazar capas más sutiles. La sanación no es un destino final, es un camino de amor constante. Cada encuentro con la herida es una oportunidad para liberar energía retenida y recuperar fragmentos de nuestra esencia que habíamos abandonado. Cuando comenzamos a sanar, descubrimos que detrás de cada herida hay un tesoro oculto. Detrás de la herida de rechazo, por ejemplo, está el don de la autenticidad y la capacidad de estar con uno mismo. Detrás de la herida de abandono se esconde la fuerza de la autonomía y el arte de construir vínculos conscientes. Detrás de la humillación se encuentra la verdadera humildad y la capacidad de brillar sin miedo. Detrás de la traición yace la capacidad de confiar, a entregarse plenamente. La injusticia nos hace rígidos, perfeccionistas, con la sensación permanente de que nada es suficiente. Reconocer nuestras heridas de infancia no es tarea fácil. Muchas veces hemos construido vidas enteras para protegernos de sentir ese dolor original. Creamos relaciones, carreras, hábitos y creencias que giran en torno a evitar esa sensación primaria de desamor o de insuficiencia. El problema es que mientras no miremos esa herida, seguimos actuando desde ella, repetimos patrones inconscientes, atraemos situaciones similares, elegimos personas que confirman nuestras creencias dolorosas. Nos convertimos en adultos que viven buscando fuera lo que no supieron recibir de pequeños: amor incondicional, validación, seguridad. Las heridas de infancia no significan revivirlas con victimismo, ni quedarse atrapados en el pasado. Significa rescatar al niño interior que se quedó congelado en ese momento, abrazarlo, escucharlo y decirle que ahora ya no está solo. Es un proceso de reparentalización, donde empezamos a darnos a nosotros mismos el amor y la contención que no supimos recibir. Esta es una de las tareas más poderosas y transformadoras que podemos emprender. Requiere valentía, paciencia y mucha compasión, porque no hay nada más frágil y a la vez más fuerte que un niño interior herido. Una de las grandes trampas del ego es convencernos de que ya superamos esas heridas, que ya no nos afectan, que pertenecen al pasado. Pero basta con observar nuestras reacciones en el presente, la intensidad desproporcionada de ciertas emociones, la dependencia. Capítulo 7. Máscaras y personajes. El teatro de la vida. Desde el momento en que nacemos, comenzamos a construir un teatro invisible, un escenario donde representamos personajes que creemos nos protegerán, nos harán aceptables y nos ayudarán a sobrevivir en el mundo. Estas máscaras no son simples disfraces, son sistemas complejos de creencias, comportamientos y emociones que hemos ido moldeando para encajar en las expectativas externas y para ocultar aquello que consideramos vulnerable, inaceptable o peligroso en nosotros mismos. Vivimos gran parte de nuestra vida interpretando estos roles, sin darnos cuenta de que, al hacerlo, nos alejamos cada vez más de nuestra auténtica esencia. Las máscaras son necesarias en cierto sentido. Nos permiten funcionar socialmente, adaptarnos a diferentes contextos y evitar daños emocionales profundos. Por ejemplo, el niño que aprendió que expresar tristeza era castigado, creó la máscara del niño feliz para recibir amor. El adulto que teme al rechazo puede convertirse en alguien excesivamente complaciente, escondiendo su verdadera opinión para ser aceptado. En estos ejemplos, la máscara cumple la función de protección, pero también se convierte en una prisión. Porque a medida que le damos más poder a esa imagen externa, más olvidamos quién somos en realidad. Cada máscara está conectada a una sombra particular, a una parte de nosotros que rechazamos o negamos. La máscara del superhéroe puede esconder la sombra de la vulnerabilidad y el miedo. La máscara del crítico implacable esconde la sombra de la inseguridad y la baja autoestima. La máscara del victimista oculta la sombra del poder personal abandonado. Al identificarnos con estas máscaras, creemos que somos ellas y olvidamos que detrás de cada personaje hay un ser humano completo, con luces y sombras, con deseos y miedos auténticos. Uno de los grandes retos de la vida es reconocer que somos actores en esta obra, pero que también podemos escribir el guión. La conciencia de nuestras máscaras nos da la posibilidad de elegir cuándo y cómo usarlas y cuándo bajarlas para mostrar nuestra verdad.
Este proceso requiere coraje porque implica enfrentar la vulnerabilidad, el juicio de otros y sobre todo el juicio interno. Nos confronta con el miedo a ser rechazados, a no ser suficientes, a perder el amor que creemos merecer solo si cumplimos ciertos roles. Las máscaras también pueden ser múltiples y contradictorias. Podemos ser fuertes en el trabajo, dulces en la familia, rebeldes con los amigos y perfectos en las redes sociales. Cada máscara responde a una necesidad específica, pero el costo es la fragmentación interna. Cuando vivimos así, sentimos que hay muchas partes de nosotros que no encajan, que estamos siempre interpretando, actuando, fingiendo. Esta fragmentación genera cansancio, insatisfacción profunda y una sensación constante de estar perdidos. El teatro de la vida entonces se vuelve un escenario de ilusiones, donde buscamos aceptación externa a costa de nuestra autenticidad. Pero el verdadero desafío es integrar esas máscaras y personajes con nuestra sombra y nuestro ser esencial. No se trata de eliminar las máscaras, sino de no identificarnos con ellas. Podemos usarlas como herramientas, pero sin que defina nuestra identidad. Podemos ponerlas en pausa para descansar y permitir que nuestra verdadera voz emerja sin miedo. Un paso fundamental para desactivar el poder de las máscaras es el autoconocimiento. Cuanto más conocemos nuestras heridas, nuestras creencias limitantes y nuestras proyecciones, más fácil es detectar cuándo estamos actuando desde una máscara y no desde nuestra esencia. La práctica de la observación interna, la meditación, la escritura consciente o la terapia pueden ser aliados valiosos en este camino. Cada vez que logramos observar sin juzgarnos, damos un paso hacia la libertad interior. También es vital aprender a expresar nuestra verdad en espacios seguros y con personas que respeten nuestra autenticidad. Cuando mostramos quiénes somos realmente, sin máscaras ni filtros, cultivamos relaciones más profundas, sinceras y nutritivas. Esto, a su vez, nos fortalece para sostener esa verdad en otros ámbitos de la vida. La autenticidad es un músculo que se desarrolla con la práctica y la confianza. Sin embargo, no podemos ignorar que en muchos casos nuestras máscaras han sido reforzadas por experiencias de vida dolorosas. El trauma, la violencia, la negligencia o la crítica constante nos empujan a construir muros protectores que se manifiestan como personajes rígidos y defensivos. Por eso, el trabajo con las máscaras está íntimamente ligado al trabajo con la sombra y la sanación de las heridas profundas. No es posible deshacerse de las máscaras sin antes haber reconocido y abrazado las partes de nosotros mismos que tememos mostrar. En la medida en que aceptamos nuestras sombras y las integramos, las máscaras pierden su poder para dominarnos. Dejamos de necesitar fingir fortaleza cuando estamos cansados, de ocultar tristeza cuando necesitamos consuelo, de esconder miedo cuando buscamos seguridad. La autenticidad no significa estar siempre alegre o fuerte, sino estar presentes con todas nuestras emociones y experiencias sin juzgarnos ni negarnos. Además, al soltar las máscaras, inspiramos a otros a hacer lo mismo. La valentía de mostrarnos tal como somos es contagiosa, nos conecta con la humanidad compartida y nos recuerda que todos luchamos con nuestras propias sombras y personajes. Este acto de coraje crea espacios de empatía y compasión que transforman no solo nuestras relaciones personales, sino también comunidades enteras. Finalmente, el teatro de la vida no es solo un lugar de máscaras y sombras, sino también de posibilidades infinitas. Somos actores y directores de nuestra propia obra. Podemos elegir los roles que queremos interpretar, podemos escribir nuevos guiones, podemos inventar personajes que reflejen nuestra verdad más profunda. La clave está en no perder nunca de vista que más allá de las máscaras, somos seres completos, imperfectos y maravillosos, dignos de amor y aceptación sin condiciones. Este capítulo es una invitación a observar tus máscaras sin culpa ni juicio. Pregúntate, ¿qué personaje estoy representando ahora mismo? ¿Qué sombra estoy ocultando? ¿Qué miedo me impulsa a mantener esta máscara? Y luego, con paciencia y ternura, comienza a bajarla un poco, a soltar el guión aprendido y a dejar que tu esencia brille.
porque solo cuando nos liberamos del teatro falso, podemos bailar en el escenario de la vida con libertad y alegría genuina. Capítulo 8. El poder de la aceptación, la llave para integrar la sombra. La aceptación es, sin duda, una de las herramientas más poderosas y transformadoras en el camino hacia la integración de nuestra sombra. Sin ella, el encuentro con las partes oscuras, reprimidas o negadas de nuestro ser se convierte en una batalla interna, una lucha que solo fortalece el rechazo y la fragmentación. Pero cuando aprendemos a aceptar, sin condiciones ni resistencias, lo que somos en toda nuestra complejidad, abrimos la puerta a una sanación profunda y a un crecimiento auténtico. La aceptación no es resignación ni conformismo, es un acto valiente de amor y respeto hacia uno mismo, una forma de decir, estoy aquí con todo lo que soy y merezco vivir en paz conmigo. Aceptar la sombra implica mirar hacia adentro con honestidad, sin intentar esconder o cambiar lo que nos desagrada. Es reconocer que esas partes rechazadas, esas emociones incómodas, esos impulsos que hemos llamado oscuros o negativos, también forman parte de nuestra humanidad. Muchas veces, la sombra está formada por aquello que la sociedad, la familia o incluso nosotros mismos hemos catalogado como inaceptable. La ira, el miedo, la tristeza profunda, la envidia, el orgullo, la vergüenza. Pero negar o luchar contra estas partes solo las fortalece y las mantiene en un lugar oculto, donde crecen descontroladas y terminan afectando nuestra vida de formas inesperadas. El poder de la aceptación reside en la capacidad de sostener todo eso sin huir ni luchar, sin juzgar ni condenar. Es como abrir los brazos para recibir a un amigo perdido, sin exigirle que cambie ni que sea diferente. En esa entrega, la sombra pierde su poder como enemigo y se convierte en aliada. Porque detrás de cada emoción reprimida hay una necesidad legítima, un mensaje que nuestro ser intenta comunicar. Al aceptar y escuchar ese mensaje, podemos responder desde la sabiduría interior, en lugar de reaccionar desde el miedo o la culpa. La práctica de la aceptación comienza con la observación consciente. Cuando surge una emoción difícil, una crítica interna o un impulso que tememos reconocer, en lugar de rechazarlos o negarlos, podemos aprender a detenernos, respirar y simplemente notar qué está ocurriendo en nuestro interior. Aquí está la ira, podemos decirnos, aquí está la tristeza. No necesitamos actuar impulsivamente ni reprimir esas sensaciones, solo observarlas con curiosidad y sin juicio. Este acto sencillo pero profundo es la base para integrar la sombra, porque crea un espacio de seguridad interna donde todas las partes pueden existir. Aceptarse a uno mismo también implica aceptar nuestras limitaciones, nuestros errores y nuestras imperfecciones. La sombra no es algo que debamos eliminar para ser mejores, sino que es la parte de nosotros que necesita ser comprendida y amada. Al dejar de luchar contra quienes somos, reducimos el sufrimiento interno y nos abrimos a una relación más amable y compasiva con nosotros mismos. Esto no significa renunciar al crecimiento personal, sino que el crecimiento se vuelve un acto desde el amor propio y no desde la autoexigencia destructiva. Una de las grandes barreras para la aceptación es el miedo a ser rechazados si mostramos nuestra sombra. Vivimos en una cultura que valora la perfección, el éxito y la felicidad aparente, y eso nos lleva a ocultar nuestras partes más vulnerables o oscuras. Pero paradójicamente, es precisamente cuando nos atrevemos a mostrar esas partes con honestidad, cuando conectamos con otros a un nivel más profundo y genuino. La aceptación de nuestra sombra abre la puerta a relaciones más auténticas, porque ya no dependemos de máscaras ni de fingir ser alguien que no somos. Este proceso también implica soltar las etiquetas y juicios que hemos aprendido. No somos buenos o malos, fuertes o débiles, exitosos o fracasados. Somos seres complejos, con luces y sombras, con capacidades y limitaciones. Al liberarnos de estas etiquetas, dejamos espacio para que nuestra identidad se expanda y se vuelva más flexible y auténtica. La aceptación nos invita a abrazar toda nuestra humanidad, sin excluir ninguna parte. Es importante entender que la aceptación no es un estado permanente ni una meta final. Es un proceso continuo que requiere práctica diaria y paciencia.
Habrá momentos en que nos rechacemos a nosotros mismos, en que sintamos miedo o vergüenza, y eso está bien. La clave está en volver a la aceptación cada vez que nos desviamos, en sostenernos con compasión y sin autojuicio. Este camino nos lleva a una relación más saludable y amorosa con nuestra sombra y con nosotros mismos. Además, la aceptación tiene un efecto liberador que trasciende lo individual. Cuando aceptamos nuestras sombras, dejamos de proyectarlas en los demás, disminuye la culpa y la crítica externa y creamos un espacio para la empatía y la comprensión. En este sentido, la aceptación personal se convierte en una semilla de transformación colectiva, porque influye en cómo nos relacionamos con el mundo y con quienes nos rodean. Integrar la sombra a través de la aceptación también nos permite recuperar energía vital que antes se usaba en la resistencia. Esa energía puede ser redirigida hacia la creatividad, el amor, el crecimiento y la realización personal. Al dejar de pelear contra nosotros mismos, abrimos la puerta a una vida más plena y auténtica, donde nuestras sombras no son enemigos sino fuentes de poder y sabiduría. Para facilitar este proceso, existen diversas prácticas que podemos incorporar en nuestra vida diaria. La meditación, el journaling o escritura reflexiva, el diálogo interno consciente y la terapia son algunas de las herramientas que nos ayudan a cultivar la aceptación. También es útil rodearnos de personas que nos apoyen en nuestro camino y nos reflejen sin juicio, fortaleciendo así nuestra capacidad para ser auténticos. Este capítulo te invita a hacer una pausa y mirar hacia adentro con honestidad y ternura. ¿Qué partes de ti has estado rechazando o escondiendo? ¿Qué emociones te da miedo sentir o mostrar? ¿Cómo podrías comenzar a sostener esas partes con aceptación y amor? Recuerda que no estás solo en este camino, que la aceptación es un acto radical de valentía y cada paso que das hacia ella te acerca más a la libertad interior. El poder de la aceptación es la llave que abre la puerta para abrazar nuestra sombra y vivir en integridad y plenitud. Al aceptarnos completamente, nos reconciliamos con nosotros mismos y con la vida, y encontramos la paz que solo hemos buscado fuera, pero que solo puede nacer desde el amor incondicional hacia nuestro ser completo. Capítulo 9. El diálogo interno. Transformar la relación contigo mismo. El diálogo interno es ese constante murmullo que habita en nuestra mente, esas palabras que nos decimos a nosotros mismos, a veces de manera consciente y otras muchas en un nivel automático y casi invisible. El diálogo interno tiene un poder inmenso porque moldea cómo nos percibimos, cómo interpretamos nuestras experiencias y cómo actuamos en el mundo. En realidad, el diálogo interno es la conversación más importante que tendremos en toda nuestra vida, ya que es el espejo en el que se refleja nuestra autoestima, nuestra confianza y nuestra capacidad para abrazar o rechazar nuestra sombra. Muchas personas desconocen el contenido y el impacto real de su diálogo interno, y por eso viven atrapadas en patrones negativos, autocríticos y limitantes que refuerzan sus heridas emocionales y profundizan la separación con su verdadero ser. Cuando escuchamos con atención, podemos notar que a menudo esta voz es exigente, juzgadora, impaciente y dura. Nos dice cosas como, no eres suficiente, deberías haber hecho mejor, no mereces ser amado, si muestras debilidad te van a rechazar. Estas frases, repetidas una y otra vez, se convierten en un guión que limita nuestra libertad y nos aleja de la aceptación y la compasión hacia nosotros mismos. Muchas personas desconocen el contenido y el impacto real de su diálogo interno, y por eso viven atrapadas en patrones negativos, autocríticos y limitantes que refuerzan sus heridas emocionales y profundizan la separación con su verdadero ser. Cuando escuchamos con atención, podemos notar que a menudo esta voz es exigente, juzgadora, impaciente y dura. Nos dice cosas como, no eres suficiente, deberías haber hecho mejor, no mereces ser amado, si muestras debilidad te van a rechazar. Estas frases, repetidas una y otra vez, se convierten en un guión que limita nuestra libertad y nos aleja de la aceptación y la compasión hacia nosotros mismos. Transformar el diálogo interno es un paso fundamental para sanar la sombra y desarrollar una relación amorosa con uno mismo. Este proceso requiere primero tomar conciencia de lo que nos estamos diciendo, sin juzgarnos por ello.
Muchas veces el diálogo interno está tan automatizado que ni siquiera lo notamos. Por eso, practicar la observación atenta, como si fuéramos un testigo amable de nuestra propia mente, nos permite identificar esos mensajes negativos y empezar a cuestionarlos. Una vez que reconocemos esos patrones de pensamiento, podemos comenzar a responderles con palabras más amables, compasivas y realistas. Esto no significa mentirnos ni crear un mundo de fantasía, sino hablar con la verdad, pero desde el amor y el respeto. Por ejemplo, en lugar de decirnos soy un fracaso, podemos aprender a decir estoy pasando por un momento difícil, pero puedo aprender y mejorar. En lugar de no merezco amor, podemos afirmar merezco ser amado tal como soy, con mis luces y sombras. Esta práctica sostenida en el tiempo va cambiando la química interna de nuestro cerebro y la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con la vida. El diálogo interno también está muy influenciado por las voces internas que hemos incorporado desde la infancia, las voces de nuestros padres, maestros, amigos y la sociedad en general. Muchas veces esas voces se convierten en críticos internos que reproducen mensajes de rechazo, miedo o perfeccionismo. Reconocer esas influencias nos permite desapegarnos de ellas y crear una voz propia, auténtica y amorosa. Es un proceso de rebelión interna que nos libera de las cadenas del pasado y nos conecta con nuestro poder personal. Además, es importante entender que no somos un solo yo hablando en nuestra mente, sino un sistema complejo de partes internas con distintas voces, deseos y miedos. Algunas partes pueden ser protectoras, otras vulnerables, otras heridas. Por ejemplo, la parte crítica puede estar intentando protegernos de daños externos, aunque lo haga de manera dañina. La parte vulnerable busca ser escuchada y cuidada. Cuando aprendemos a escuchar todas estas voces internas sin juzgarlas, podemos integrarlas y crear un diálogo interno más armonioso y saludable. Existen varias técnicas para transformar el diálogo interno. La escritura reflexiva es una de las más poderosas. Escribir lo que sentimos y pensamos nos permite sacar esas voces a la luz y cuestionarlas. La meditación también ayuda a crear un espacio de silencio y observación para escuchar esa voz interior con distancia. El diálogo interno puede ser trabajado a través de la terapia, especialmente en enfoques como la terapia de partes o la terapia Gestalt, donde se reconoce la multiplicidad interna y se promueve la integración. Una práctica sencilla pero efectiva es crear afirmaciones positivas personalizadas que respondan a las críticas internas. Por ejemplo, si la voz interior dice «no sirvo para nada», podemos tener a mano una afirmación como «soy valioso y capaz y cada día doy lo mejor de mí». Repetir estas afirmaciones con convicción ayuda a reprogramar nuestra mente y a reemplazar la autocrítica por la autoaceptación. La transformación del diálogo interno no es un proceso rápido ni lineal. Habrá días en que la voz crítica vuelva con fuerza, y eso es parte del camino. Lo importante es no dejarse arrastrar por esos pensamientos ni identificarse con ellos, sino recordar que somos mucho más que esas voces. Podemos elegir con cuál diálogo queremos identificarnos y cuál queremos soltar. La práctica constante de la autocompasión y la paciencia es clave para sostener este cambio. Transformar nuestra relación interna tiene un impacto directo en cómo enfrentamos la sombra. Cuando nos hablamos con amor, podemos aceptar nuestras partes oscuras sin miedo ni rechazo. Podemos escuchar los mensajes que la sombra traen sin sentirnos culpables o avergonzados. Esto crea un terreno fértil para la integración y para que emerja la totalidad de nuestro ser. Además, un diálogo sano nos ayuda a afrontar los conflictos internos con mayor resiliencia y sabiduría. En lugar de luchar contra nosotros mismos, aprendemos a ser aliados de nuestro propio crecimiento. Nos volvemos capaces de perdonarnos por errores pasados, de aprender de nuestras experiencias y de celebrar nuestras fortalezas. Finalmente, el diálogo interno es también la base para construir relaciones auténticas con los demás. Cuando somos amables y respetuosos con nosotros mismos, reflejamos esa energía en nuestras interacciones y esto facilita la conexión, la confianza y la empatía. Una relación auténtica comienza por la relación que tenemos con nuestro propio ser.
Este capítulo es una invitación a observar con curiosidad y amor la voz interior que te acompaña cada día. ¿Qué te estás diciendo? ¿Esa voz te sostiene o te limita? ¿Puedes comenzar a responder con palabras de aceptación y cariño? Recuerda que transformar tu diálogo interno es regalarte el mejor aliado para arrasar tu sombra y vivir en plenitud. Capítulo 10. El miedo al juicio. Liberarse de la prisión externa e interna. El miedo al juicio es una de las cadenas más fuertes que nos atan en el camino hacia la aceptación de nuestra sombra y la autenticidad plena. Es una prisión silenciosa, invisible pero poderosa, que condiciona gran parte de nuestras decisiones, comportamientos y la manera en que nos mostramos al mundo. Desde temprana edad, aprendemos que ser juzgados, criticados o rechazados es una experiencia dolorosa que debemos evitar a toda costa. Esta enseñanza, que tiene su raíz en la necesidad humana básica de pertenencia y aceptación, se convierte con el tiempo en un miedo paralizante que limita nuestra libertad y nos aleja de nuestro ser verdadero. Este miedo no solo proviene del exterior, de las opiniones o miradas de los demás, sino también de un juez interno, que con frecuencia es aún más severo y despiadado. La voz interna que critica cada error, que minimiza nuestros logros, que nos compara constantemente con otros, es una manifestación del miedo al juicio interiorizado. Esta doble dimensión del miedo al juicio, externa e interna, forma una trampa difícil de escapar si no tomamos conciencia de ella. Vivir con miedo al juicio significa vivir bajo la sombra constante de la evaluación externa, buscando siempre aprobación y validación fuera de nosotros mismos. Nos preocupa qué pensarán los demás, cómo nos percibirán, si estaremos a la altura o si seremos rechazados. Este temor nos lleva a construir máscaras y a ocultar partes de nuestra personalidad, especialmente aquellas que consideramos vulnerables o inaceptables. Nos hace decir sí cuando queremos decir no, evitar expresar opiniones auténticas o incluso renunciar a nuestros sueños por miedo a fracasar o a ser ridiculizados. Sin embargo, este miedo es en gran medida una creación de la mente, un hábito que podemos aprender a deshacer. La clave para liberarnos de la prisión del juicio es desarrollar una relación consciente con él, observarlo sin identificarnos y cuestionar su poder sobre nosotros. Es importante entender que el juicio de los demás es solo una percepción, una interpretación que no define nuestra esencia ni nuestro valor. Así como podemos elegir qué pensamientos escuchar en nuestra mente, también podemos elegir cómo responder al juicio externo. Un paso fundamental para enfrentar el miedo al juicio es la autocompasión. Cuando cultivamos una mirada amable y comprensiva hacia nosotros mismos, empezamos a aceptar que no somos perfectos ni necesitamos serlo para ser valiosos. Nos damos permiso para equivocarnos, para mostrar nuestras imperfecciones y para ser auténticos. La autocompasión nos da la fuerza para resistir la crítica externa sin perder nuestra paz interior. Además, es útil reflexionar sobre la realidad de que las personas que juzgan a otros a menudo proyectan sus propias inseguridades. El juicio externo es más un reflejo de quienes lo emiten que de quienes lo reciben. Esta comprensión puede aliviar la carga emocional que sentimos y reducir la importancia que le damos a las opiniones ajenas. Para liberarnos del miedo al juicio, también es necesario practicar la exposición gradual a situaciones donde nos sentimos vulnerables. Mostrar poco a poco nuestras sombras, expresar nuestras opiniones con sinceridad o tomar riesgos auténticos nos ayuda a descubrir que el mundo no es tan amenazante como creemos. Con cada experiencia, fortalecemos nuestra confianza y disminuimos la ansiedad asociada al juicio. Otra herramienta poderosa es el desarrollo del sentido de identidad auténtica. Cuanto más conectados estamos con nuestro ser esencial, con nuestros valores, pasiones y propósito, menos dependemos de la validación externa. La autenticidad es un escudo natural contra el miedo al juicio, porque cuando vivimos desde nuestra verdad, las críticas pierden poder y el rechazo externo se vuelve más fácil de sostener. Es importante también aprender a diferenciar entre el juicio constructivo y el juicio destructivo. No toda crítica es negativa. Algunas pueden ser oportunidades para crecer y mejorar.
La clave está en mantener una actitud abierta sin dejar que el miedo nos paralice. En cambio, el juicio destructivo, basado en la intolerancia o la descalificación, debe ser reconocido por lo que es y no internalizado. El miedo al juicio puede afectar nuestra salud emocional y física, generando ansiedad, estrés, inseguridad y bloqueo creativo. Por eso, aprender a manejarlo es también un acto de cuidado personal. Técnicas como la respiración consciente, la meditación y la terapia pueden ayudarnos a calmar la mente y a cultivar una mayor resiliencia ante las críticas externas e internas. Liberarse del miedo al juicio es un proceso que requiere tiempo y práctica, pero cada paso nos acerca más a la libertad interior. Significa elegir ser fieles a nosotros mismos, incluso cuando eso implica ser diferentes o incomprendidos. Significa comprender que nuestro valor no depende de la aprobación externa, sino de nuestra capacidad para amarnos incondicionalmente. Este capítulo es una invitación a mirar tu miedo al juicio con curiosidad y compasión. Pregúntate, ¿de dónde viene este miedo? ¿Qué partes de ti estás escondiendo por él? ¿Cómo podrías comenzar a desafiarlo y soltarlo poco a poco? Recuerda que la prisión del juicio solo tiene el poder que tú le das y que tienes en tus manos la llave para abrirla y caminar hacia una vida auténtica, libre y plena. Capítulo 11. La culpa y el perdón. Sanar heridas profundas. La culpa es una emoción poderosa y compleja que muchas veces nos acompaña silenciosamente, arraigándose en lo más profundo de nuestro ser y generando sufrimiento que puede pasar desapercibido, pero que afecta profundamente nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Es una sombra que muchas veces pesa más que cualquier otra, porque nos hace cargar con la responsabilidad de errores, reales o imaginarios, y nos sumerge en un ciclo de autocrítica, remordimiento y autorreproche. Sin embargo, la culpa también puede ser una puerta hacia la sanación, si aprendemos a reconocerla, entenderla y transformarla a través del perdón, que es la llave que libera el alma y abre espacio para el crecimiento y la reconciliación interior. Para comprender la culpa, primero es necesario diferenciarla de la responsabilidad. La culpa suele estar teñida de juicio y castigo interno, mientras que la responsabilidad es una actitud consciente que nos invita a reconocer nuestras acciones y sus consecuencias sin condenarnos. Muchas personas quedan atrapadas en la culpa porque creen que deben castigarse por sus errores o porque se identifican con la culpa como parte de su identidad. Este peso constante impide la aceptación de la sombra y alimenta patrones de sufrimiento que limitan nuestra capacidad para vivir plenamente. La culpa puede originarse en situaciones muy variadas: decisiones tomadas bajo presión, errores cometidos sin intención, heridas causadas a otros o incluso por no cumplir con las expectativas propias o ajenas. A veces, la culpa también surge por proyectar en nosotros mismos las culpas que otras personas no pudieron asumir, como si tomáramos una carga que no nos pertenece. Este fenómeno es especialmente común en relaciones familiares y culturales donde la culpa se utiliza como mecanismo de control o manipulación emocional. El perdón entonces se presenta como un camino esencial para liberar estas heridas profundas. Perdón no significa olvidar ni justificar lo ocurrido, ni tampoco negar la existencia de la culpa. Perdón significa aceptar la realidad, comprender las circunstancias que llevaron a ese error y decidir conscientemente soltar el peso que nos atormenta. Es un acto de amor hacia uno mismo y hacia los demás, que nos permite sanar y avanzar sin cargar cadenas invisibles que limitan nuestro bienestar. El perdón hacia los demás suele ser más difícil porque implica confrontar el dolor y la injusticia y abrirse a la vulnerabilidad. Sin embargo, sostener el rencor o la ira solo perpetúa el sufrimiento y fortalece la sombra dentro de nosotros. Cuando perdonamos, liberamos ese espacio interior que antes estaba ocupado por emociones tóxicas y creamos la posibilidad de paz y reconciliación, no necesariamente con la otra persona, sino con nuestra propia historia. El perdón hacia uno mismo es quizás el desafío más grande y liberador. Muchas veces somos nuestros peores jueces y la culpa interna se convierte en una prisión que bloquea nuestra evolución personal.
Aprender a perdonarnos implica reconocer que somos humanos, que cometemos errores, pero que también tenemos la capacidad de aprender, crecer y transformarnos. Requiere cultivar la compasión profunda por nuestro ser y soltar la rigidez del perfeccionismo que nos mantiene atrapados en la culpa. Este proceso no es lineal ni sencillo. Habrá momentos de retroceso, de dudas y de dolor. La culpa puede reaparecer con fuerza y el perdón puede parecer lejano. Sin embargo, cada pequeño paso que damos hacia la sanación fortalece nuestra capacidad para abrazar la sombra con amor y comprensión. Practicar el perdón es también un acto de coraje, porque nos confronta con la verdad y nos invita a soltar viejos patrones que ya no nos sirven. Existen diversas herramientas para acompañar este camino. La terapia es un espacio seguro donde podemos explorar la culpa y el perdón desde una mirada profesional y compasiva. La meditación y la atención plena nos ayudan a observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas. La escritura reflexiva, como llevar un diario de perdón, permite externalizar y procesar sentimientos complejos. Las prácticas espirituales, según la creencia personal, pueden ofrecer un marco de significado y apoyo para este proceso. Además, es importante reconocer que la culpa y el perdón no solo afectan nuestra vida interior, sino también nuestras relaciones. Cuando liberamos la culpa que cargamos, nos abrimos a relaciones más saludables, basadas en la autenticidad y la aceptación. Al mismo tiempo, cuando perdonamos a otros, rompemos ciclos de resentimiento que pueden haberse transmitido a lo largo de generaciones, contribuyendo a la sanación colectiva. Este capítulo te invita a mirar con valentía y ternura las culpas que cargas y a considerar el perdón como una posibilidad real y transformadora. Pregúntate, ¿qué culpas me están limitando? ¿A quién necesito perdonar, incluyendo a mí mismo? ¿Cómo puedo comenzar a soltar ese peso para abrirme a una vida más libre y plena? Recuerda que sanar la culpa a través del perdón es abrazar la sombra con amor y dar espacio a la luz que habita en ti. Capítulo 12. La autenticidad, el camino hacia la libertad interior. La autenticidad es mucho más que un valor o una cualidad deseable. Es la esencia misma de una vida plena y libre. Es el acto valiente de mostrarnos tal como somos, sin máscaras ni pretensiones, abrazando tanto nuestras luces como nuestras sombras con total aceptación. En un mundo que constantemente nos empuja a ajustarnos a normas, expectativas y roles, la autenticidad emerge como un faro de libertad interior, un camino hacia la reconciliación con nuestro ser más profundo. Vivir auténticamente significa dejar atrás las cadenas del conformismo y la aprobación externa para conectar con la verdad que vibra en nuestro interior y expresarla con valentía y coherencia. Este camino hacia la autenticidad no es sencillo ni lineal, requiere un proceso profundo de autoconocimiento y de desapego de las voces ajenas que tanto han condicionado nuestra identidad. Durante años, o incluso desde la infancia, hemos ido construyendo una imagen de nosotros mismos basada en lo que otros esperan, en lo que deberíamos ser, en lo que nos garantiza aceptación y seguridad social. Pero esta imagen no siempre corresponde con nuestro verdadero yo. Muchas veces es una fachada, un personaje creado para evitar el rechazo y el dolor. Reconocer esta desconexión es el primer paso hacia la autenticidad. Para ser auténticos, es indispensable abrazar la sombra, es decir, aquellas partes de nosotros que hemos rechazado o negado porque consideramos que no encajan, que son imperfecciones o debilidades. La sombra no es algo que deba ser eliminado o escondido, sino integrado y aceptado como parte esencial de nuestra totalidad. Cuando nos permitimos ver y aceptar nuestra sombra, nos liberamos de la tensión interna que genera la lucha contra nosotros mismos y abrimos espacio para la autoaceptación profunda. La autenticidad también implica escuchar y honrar nuestras emociones, deseos y necesidades, incluso cuando estos no coinciden con lo que la sociedad o nuestro entorno nos dictan. Muchas veces hemos aprendido a reprimir sentimientos o a minimizar lo que realmente queremos para evitar conflictos o desaprobación. Sin embargo, negar esta parte vital de nuestra experiencia es negar la vida misma.
Ser auténticos significa permitirnos sentir, expresar y actuar desde nuestra verdad emocional, lo cual nos conecta con nuestra energía vital y nos hace sentir vivos. Un aspecto fundamental de la autenticidad es la congruencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Esta coherencia interna genera confianza y fortalece nuestra autoestima. Cuando actuamos en alineación con nuestra verdad, no necesitamos justificarnos ni manipular la realidad para agradar. Esto no significa que siempre debemos expresar todo sin filtro, sino que nuestras acciones reflejan de manera honesta lo que somos y lo que creemos, respetando tanto nuestra integridad como la de los demás. El miedo a la vulnerabilidad es uno de los grandes obstáculos para vivir auténticamente. Mostrar nuestras verdaderas emociones, deseos o limitaciones puede parecer arriesgado porque tememos ser heridos, rechazados o juzgados. Sin embargo, la vulnerabilidad es la puerta hacia la conexión genuina, hacia relaciones profundas y significativas. Cuando nos mostramos auténticos y vulnerables, invitamos a los demás a hacer lo mismo, creando espacios de confianza y respeto mutuo. Cultivar la autenticidad también requiere desaprender muchas creencias limitantes y patrones aprendidos que nos alejan de nuestra esencia. Esto puede implicar cuestionar las expectativas familiares, culturales o sociales que hemos interiorizado y decidir conscientemente cuáles de ellas resuenan con nuestra verdad y cuáles no. Este proceso de discernimiento es liberador, pero también puede ser desafiante porque puede implicar cambios en nuestras relaciones o estilos de vida. La práctica del autoconocimiento es fundamental en este camino. Meditar, reflexionar, escribir, buscar feedback sincero, explorar nuestras pasiones y observar nuestras reacciones internas son herramientas que nos ayudan a descubrir quiénes somos realmente más allá de las máscaras. Cuanto más nos conocemos, más fácil es vivir desde la autenticidad, porque dejamos de depender de la validación externa y empezamos a confiar en nuestra voz interna. Ser auténticos no significa ser perfectos ni estar libres de conflictos. Al contrario, implica reconocer nuestras contradicciones y aceptar que la autenticidad es un proceso dinámico y en constante evolución. Habrá momentos en que dudemos o caigamos en viejos patrones, y eso es parte del aprendizaje. Lo importante es mantener la intención clara y volver siempre a la esencia, al lugar donde nuestra verdad habita sin miedo o culpa. Finalmente, vivir auténticamente es un acto revolucionario en un mundo que a menudo premia la conformidad y el encasillamiento. Es un acto de amor propio y respeto hacia nuestra singularidad, y también una invitación a otros a liberarse y mostrarse tal como son. La autenticidad no solo transforma nuestra relación con nosotros mismos, sino que impacta positivamente en nuestras relaciones y en la manera en que contribuimos al mundo. Este capítulo es una invitación profunda a explorar tu propia autenticidad con valentía y ternura. Pregúntate, ¿cuánto de lo que muestras al mundo es realmente tu verdad? ¿Qué partes de ti has ocultado por miedo o por necesidad de aceptación? ¿Cómo puedes comenzar a vivir con más coherencia y libertad interior? Recuerda que la autenticidad es el camino hacia la libertad que tanto anhelas y la llave para abrazar tu sombra con amor. Capítulo 13. La resistencia al cambio. Cómo enfrentar la sombra que nos frena. El cambio es inevitable, constante y a menudo temido. A pesar de ser el motor de crecimiento y evolución personal, muchas veces nos encontramos atrapados en la resistencia a él, como si nuestro propio ser pusiera un freno invisible que nos impide avanzar. Esta resistencia no es casual ni arbitraria, tiene raíces profundas en la sombra, esa parte de nosotros que teme lo desconocido, que se aferra a la zona de confort incluso cuando esta zona nos limita o nos hace sufrir. Comprender la naturaleza de esta resistencia es fundamental para liberarnos y poder abrazar la transformación que nos espera al otro lado del miedo. La resistencia al cambio puede manifestarse de muchas formas: procrastinación, autosabotaje, dudas constantes, negación o incluso rechazo abierto a nuevas ideas y experiencias. Esta resistencia no siempre es consciente, muchas veces ocurre de manera automática, guiada por mecanismos internos que buscan protegernos de un posible dolor o fracaso.
Sin embargo, esta protección aparente es una trampa que nos mantiene estancados y nos impide vivir en plenitud. La sombra, que contiene nuestras heridas, miedos y patrones limitantes, es la principal responsable de esta resistencia, porque cambiar implica confrontar aquello que hemos evitado y dar espacio a lo desconocido. Es importante entender que la resistencia al cambio está ligada al miedo a perder lo conocido, miedo al rechazo, miedo al fracaso o incluso miedo al éxito. Este miedo se origina en nuestra parte más vulnerable y en la necesidad de seguridad y estabilidad. La sombra actúa como un guardián que, aunque con buena intención, nos mantiene en un estado de inmovilidad para evitar ese sufrimiento percibido. Por eso, el primer paso para enfrentar la resistencia es reconocerla, sin juzgarla ni pelear contra ella, sino aceptarla como una señal de que algo importante está ocurriendo en nuestro interior. Aceptar la resistencia es abrir una puerta a la autocompasión y la paciencia. En lugar de castigarnos por no avanzar o por caer en viejos hábitos, podemos observar con curiosidad qué emociones y pensamientos surgen cuando sentimos esa resistencia. ¿Qué partes de mí se sienten amenazadas? ¿Qué historias internas me estoy contando para justificar la inmovilidad? Este autoanálisis nos permite desactivar la fuerza del miedo y comenzar a dialogar con la sombra que nos frena. Otro aspecto clave para superar la resistencia al cambio es el cultivo de la conciencia plena. Practicar la atención consciente nos ayuda a estar presentes en el momento, sin anticipar ni evitar lo que está ocurriendo. Esto disminuye la ansiedad y el estrés que suele acompañar el proceso de cambio, y nos permite responder desde un lugar de calma y claridad, en lugar de reaccionar impulsivamente desde el miedo. La respiración consciente, la meditación y otras técnicas similares son herramientas valiosas en este sentido. El apoyo externo también juega un papel fundamental. Buscar acompañamiento, ya sea en terapia, grupos de crecimiento personal o con personas de confianza, nos ofrece un espacio seguro donde explorar la resistencia y recibir retroalimentación amorosa. Compartir el proceso con otros reduce la sensación de aislamiento y fortalece nuestra motivación para seguir adelante, incluso cuando el camino se vuelve difícil. Es esencial también redefinir nuestra relación con el cambio. En lugar de verlo como una amenaza, podemos comenzar a percibirlo como una oportunidad para aprender, crecer y expandirnos. Cambiar no significa perder lo que somos, sino descubrir nuevas facetas y posibilidades. Esta perspectiva transforma la resistencia en curiosidad y apertura, facilitando la integración de la sombra y el proceso de transformación. Un ejercicio práctico para enfrentar la resistencia consiste en identificar pequeños cambios que podamos implementar gradualmente, en lugar de intentar transformaciones radicales de inmediato. Estos pequeños pasos, aunque parezcan insignificantes, generan confianza y demuestran que el cambio es posible y manejable. Celebrar estos logros fortalece nuestra autoestima y reduce la fuerza de la sombra que se resiste. También es útil cuestionar las creencias limitantes que sustentan la resistencia. Preguntarnos, ¿qué pensamientos me mantienen atado? ¿Son realmente ciertos o son miedos disfrazados? ¿Qué pasaría si los desafiara y me permitiera avanzar? Este trabajo interno es crucial para desarmar los muros invisibles que la sombra ha construido a nuestro alrededor. El cambio implica riesgo, y aceptar ese riesgo es un acto de valentía. Pero esta valentía no significa ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Abrazar la sombra que nos frena es reconocer que el miedo es parte del proceso y que no necesitamos eliminarlo para avanzar, sino aprender a caminar con él. Esta integración fortalece nuestra resiliencia y nos prepara para enfrentar futuros desafíos con mayor serenidad. Finalmente, superar la resistencia al cambio nos abre la puerta a una vida más auténtica y libre. Cuando dejamos de luchar contra la sombra que nos frena, permitimos que la transformación fluya y nos conectamos con nuestro potencial más profundo. Este capítulo te invita a mirar la resistencia al cambio con compasión y valentía. Pregúntate, ¿qué miedos y sombras estoy evitando? ¿Cómo puedo acompañar mi resistencia sin juzgarme? ¿Qué pequeños pasos puedo dar hoy para avanzar hacia la libertad interior? Recuerda que enfrentar la sombra que nos frena es el puente hacia la vida que realmente deseamos y merecemos. Capítulo 14. La compasión hacia uno mismo, el abrazo que transforma.
La compasión hacia uno mismo es una práctica radical que tiene el poder de transformar profundamente nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. En una sociedad que a menudo valora el rendimiento, la perfección y la autoexigencia, aprender a ser compasivos con nuestra propia humanidad es un acto revolucionario, un gesto de amor que sana heridas, disuelve la culpa y abre la puerta a la aceptación auténtica. La compasión hacia uno mismo no es indulgencia ni justificación para la inacción, sino un reconocimiento amoroso de que somos seres imperfectos, vulnerables y en constante proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de abrazar la sombra, la compasión se convierte en el soporte esencial que sostiene este encuentro profundo con nuestras partes más oscuras. La sombra, cargada de miedos, errores, heridas y aspectos rechazados, puede despertar sentimientos de vergüenza, rechazo y autocrítica. Sin embargo, en lugar de intentar suprimirla o esconderla, la compasión nos invita a acercarnos con una mirada tierna y comprensiva, entendiendo que estas partes son parte fundamental de nuestro ser y merecen cuidado y respeto. Este abrazo interno crea un espacio seguro para la sanación y el crecimiento. Muchas veces, la dificultad para practicar la compasión hacia uno mismo proviene de una voz interior severa y crítica que nos juzga con dureza y nos condiciona a ser perfectos para merecer amor y aceptación. Esta voz puede estar influenciada por mensajes recibidos en la infancia, experiencias dolorosas o creencias culturales que valoran la autoexigencia por encima del bienestar emocional. Romper con esta narrativa y reemplazarla por una voz compasiva es un proceso que requiere conciencia, paciencia y práctica constante. Un paso fundamental para cultivar la compasión es aprender a reconocer y validar nuestras emociones, sin juzgarlas ni minimizarlas. Cuando nos permitimos sentir tristeza, miedo, enojo o frustración sin reproche, damos espacio a nuestra humanidad y evitamos el sufrimiento adicional que genera la resistencia emocional. La compasión es un acto de presencia plena, donde nos acompañamos con gentileza en los momentos difíciles en lugar de huir o castigarnos. La autocompasión también implica aceptar nuestras limitaciones y errores sin caer en la autocomplacencia. Es un equilibrio delicado entre el cuidado amoroso y la responsabilidad consciente. Reconocer que hemos cometido un error no significa flagelarnos, sino aprender y crecer desde esa experiencia, integrando la sombra con sabiduría y sin culpa paralizante. Prácticas como la meditación enfocada en la compasión, ejercicios de escritura terapéutica, afirmaciones positivas y el diálogo interno amable son herramientas valiosas para fortalecer esta habilidad. Por ejemplo, al observar un pensamiento crítico, podemos pausarlo y reemplazarlo por una frase compasiva. Está bien equivocarme, soy humano y merezco amor tal como soy. Este cambio de lenguaje interno tiene un impacto profundo en nuestra autoestima y bienestar emocional. La compasión hacia uno mismo también se refleja en el cuidado físico y emocional, respetar nuestros límites, dedicar tiempo a actividades que nos nutren, pedir ayuda cuando la necesitamos y establecer límites saludables en nuestras relaciones. Todo esto es parte de un amor propio que sostiene la integración de la sombra y la construcción de una vida más auténtica. Además, la compasión nos conecta con la comprensión de que no estamos solos en nuestro sufrimiento. Todos los seres humanos experimentan dolor, errores y vulnerabilidad. Reconocer esta conexión universal disminuye la sensación de aislamiento y nos abre a la empatía y la solidaridad, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Esta conciencia amplía nuestro corazón y fortalece nuestra resiliencia. La compasión es un motor de transformación porque nos permite enfrentar la sombra sin miedo, con la certeza de que podemos sostenernos y sanar. Nos invita a dejar atrás la autoexigencia destructiva y abrazar un camino de amor y respeto profundo hacia nuestra propia humanidad. Este abrazo que transforma no solo cambia nuestra relación interna, sino que también impacta positivamente nuestras relaciones externas y en la manera en que enfrentamos los desafíos de la vida. Este capítulo es una invitación a cultivar la compasión hacia ti mismo con ternura y valentía. Pregúntate, ¿cómo hablo conmigo en los momentos difíciles?
¿Estoy dispuesto a ofrecerme el mismo amor y comprensión que doy a quienes amo? ¿Qué pasos puedo dar hoy para fortalecer este abrazo interno que transforma? Recuerda que la compasión hacia uno mismo es el regalo más poderoso que puedes darte y el camino seguro hacia la libertad y la integración plena de tu sombra. Capítulo 15. La transformación a través del autoconocimiento. Descubrir tu verdadero yo. El viaje hacia el autoconocimiento es, sin duda, uno de los caminos más profundos y transformadores que podemos emprender en la vida. En este proceso, no solo desvelamos las capas que han moldeado nuestra identidad a lo largo de los años, sino que también descubrimos quiénes somos realmente, más allá de las máscaras, condicionamientos y sombras que hemos acumulado. La transformación verdadera no ocurre en el exterior, sino en el interior, y es a través del autoconocimiento que logramos conectar con nuestro núcleo esencial, ese lugar donde reside nuestra autenticidad, sabiduría y poder personal. El autoconocimiento no es un destino, sino un viaje continuo que requiere valentía, honestidad y una disposición constante para mirar hacia adentro, incluso cuando nos enfrentamos a aspectos difíciles o incómodos de nosotros mismos. En el proceso de abrazar nuestra sombra, el autoconocimiento se convierte en la herramienta fundamental que nos permite identificar patrones, creencias limitantes, emociones reprimidas y heridas no sanadas. Esta exploración consciente nos libera de la identificación automática con estos contenidos y nos abre a la posibilidad de elegir nuevas formas de ser y relacionarnos con el mundo. Uno de los grandes desafíos en este camino es la resistencia interna, ya que descubrir la verdad sobre nosotros mismos implica cuestionar todo lo que creíamos cierto. Esto puede generar miedo, confusión e incluso tristeza, pero también abre la puerta a una expansión profunda de nuestra conciencia. La transformación que surge del autoconocimiento es radical porque nos permite deshacernos de las falsas identidades y encontrar una base sólida que no depende de la aprobación externa ni de roles sociales impuestos. El autoconocimiento se nutre de la reflexión profunda y del contacto sincero con nuestras emociones y pensamientos. Mediante prácticas como la escritura introspectiva, la meditación, la terapia o el diálogo honesto con personas de confianza, podemos ir desentrañando las capas que ocultan nuestro verdadero yo. Cada descubrimiento, por pequeño que sea, nos acerca más a la libertad interior y a la autenticidad plena. Un aspecto esencial del autoconocimiento es la aceptación radical de todas las partes que conforman nuestro ser, incluyendo aquellas que preferiríamos ocultar o negar. Al integrar nuestra sombra con amor y sin juicio, creamos un espacio interno de armonía, donde podemos vivir en coherencia con nuestra esencia. Esta integración reduce el sufrimiento causado por la fragmentación interna y nos permite vivir con mayor paz y equilibrio. Además, el autoconocimiento nos ayuda a identificar qué nos nutre y qué nos desgasta, qué relaciones son saludables y cuáles nos limitan, cuáles son nuestros verdaderos deseos y cuáles son expectativas externas que hemos adoptado sin cuestionar. Esta claridad nos da el poder para tomar decisiones conscientes y alineadas con nuestro propósito en lugar de reaccionar desde patrones automáticos o condicionamientos heredados. La transformación a través del autoconocimiento también implica un cambio en la percepción del tiempo y de la vida misma. Nos damos cuenta de que el presente es el único momento real en el que podemos actuar y crear, y que el pasado y el futuro solo existen como construcciones mentales. Esta comprensión nos libera de las cadenas del arrepentimiento y la ansiedad y nos invita a vivir con mayor presencia y gratitud. Es importante destacar que este proceso es único para cada persona y que no existen fórmulas rígidas ni tiempos establecidos. Cada quien descubre su verdadero yo a su propio ritmo, en sus propios términos. La clave está en mantener la intención clara y el compromiso con el crecimiento, sin caer en la autoexigencia ni en la comparación con otros. La transformación que surge del autoconocimiento se refleja también en la manera en que nos relacionamos con los demás. Al estar más conectados con nuestra verdad, podemos establecer límites saludables, comunicarnos con autenticidad y atraer relaciones que nos apoyen y enriquezcan. Este cambio no solo mejora nuestra calidad de vida, sino que también impacta positivamente en nuestro entorno y la comunidad.
Finalmente, descubrir nuestro verdadero yo a través del autoconocimiento es un acto de amor profundo hacia nosotros mismos. Es el regalo más valioso que podemos ofrecernos, porque nos libera del sufrimiento causado por la ignorancia y la autorrepresión y nos abre al potencial ilimitado que reside en nuestro interior. Este capítulo te invita a continuar este viaje con valentía y confianza, sabiendo que cada paso hacia adentro es un paso hacia la libertad y la plenitud. Pregúntate, ¿qué aspectos de mí mismo aún no conozco o he evitado? ¿Cómo puedo crear espacio para el autoconocimiento en mi vida diaria? ¿Qué nuevas verdades estoy dispuesto a descubrir para transformar mi existencia? Recuerda que la transformación comienza con el simple acto de mirar hacia adentro y abrazar todo lo que encuentres con amor y aceptación. Capítulo 16. Integración y renovación. El renacer tras abrazar tu sombra. Llegar al momento de la integración es alcanzar una etapa fundamental en el proceso de abrazar la sombra, un paso en el que la transformación interna se manifiesta de manera profunda y duradera. La integración no es simplemente aceptar o tolerar las partes oscuras de nuestro ser, sino permitir que estas partes se fusionen con nuestra luz, que se conviertan en un aspecto vital de nuestra totalidad. Este capítulo aborda cómo, tras recorrer el camino de autoconocimiento, resistencia, autenticidad y compasión, podemos renacer a una nueva versión de nosotros mismos, más plena, consciente y libre. La sombra, con todos sus matices y complejidades, ha sido una presencia constante en nuestra vida, muchas veces relegada al olvido o al rechazo. Sin embargo, al final del camino descubrimos que esta sombra no es enemiga ni obstáculo, sino una aliada que nos muestra lo que necesitamos sanar y nos impulsa hacia el crecimiento. Integrar la sombra significa reconocer que la luz y la oscuridad coexistan en nosotros y que ambas son necesarias para una vida auténtica y equilibrada. Este proceso de integración se asemeja a la alquimia interna, donde los elementos aparentemente opuestos se combinan para crear algo nuevo y valioso. No se trata de eliminar lo negativo, sino de transformar la energía que contenía en sabiduría, fuerza y creatividad. La sombra nos revela aspectos de nuestra personalidad que, aunque incómodos, tienen un propósito: protegernos, enseñarnos y mostrarnos caminos que quizás antes no habíamos considerado. Renacer tras abrazar la sombra implica soltar viejos patrones que ya no sirven, incluso si han sido parte de nuestra identidad durante mucho tiempo. Esto puede generar una sensación de pérdida, confusión o incertidumbre, pero también abre un espacio para la renovación y la expansión. Es en este espacio donde podemos redescubrir nuestra esencia, sin las máscaras ni las limitaciones autoimpuestas. Un aspecto crucial de la integración es el equilibrio entre la aceptación radical y la responsabilidad activa. Aceptar la sombra es decir sí a todas las partes de nosotros, pero también implica la decisión consciente de no dejar que esas partes controlen nuestra vida de manera destructiva. Esta combinación de amor y firmeza nos permite vivir en coherencia y con mayor autonomía emocional. El renacer tras la integración también se manifiesta en la capacidad de vivir con mayor presencia y plenitud. Al liberar la energía estancada en la negación y el rechazo, nuestra vitalidad se expande y nuestra creatividad florece. Nos volvemos más auténticos y conectados con nuestro propósito, lo que nos permite tomar decisiones alineadas con nuestra verdad interior. Las relaciones personales se transforman a medida que integramos la sombra, porque ya no proyectamos nuestras inseguridades o juicios en los demás. La empatía y la compasión se profundizan y podemos establecer vínculos más genuinos y saludables. Este cambio repercute en nuestra comunidad y en el entorno que nos rodea, creando un efecto positivo en cadena. Además, la integración nos prepara para enfrentar los desafíos futuros con mayor resiliencia y sabiduría. Ya no tememos a la sombra porque la conocemos y la abrazamos, y esto nos da fuerza para navegar por la incertidumbre y el cambio constante de la vida. La sombra se convierte en una fuente de poder interior y guía.
Este capítulo te invita a celebrar este renacer con gratitud y alegría, reconociendo el valor de cada paso recorrido y la riqueza que ahora habita en ti. Pregúntate, ¿cómo puedo sostener esta integración en mi día a día? ¿Qué nuevas posibilidades quiero explorar ahora que estoy más completo? ¿De qué manera puedo compartir mi transformación para inspirar a otros? Recuerda que abrazar tu sombra no es el final, sino el comienzo de una vida renovada donde la totalidad de tu ser se expresa con libertad y amor. La integración es el puente hacia esa libertad, el renacer que todos merecemos y que está siempre disponible cuando decidimos mirar hacia adentro con valentía y compasión. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.